Martes 14 de octubre de 2025. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículos del 37 al 41. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo le rogó que fuese a comer con él. Él entró y se puso a la mesa. Como el fariseo se sorprendió al ver que no se lavaba las manos antes de comer, el Señor le dijo: «Ustedes los fariseos limpian por fuera la copa y el plato, pero por dentro rebosan de rapiña y maldad. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? Con todo, den limosna de lo que hay dentro y lo tendrán limpio todo». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy tenemos un evangelio donde el Señor lanza unas fuertes palabras contra un fariseo. Sabemos que esta secta farisea era una secta que se preciaba mucho de cumplir la ley, pero vivía una terrible hipocresía. Por fuera parecían muy santos, pero por dentro, como decía el Señor, eran una raza de víboras, unos sepulcros blanqueados. Querían aparecer como justos ante los demás, pero por dentro les faltaba toda la santidad. Vamos a reflexionar tres mensajes. Primero, una oración para cada momento del día. Segundo, cuida más el ser que el aparecer. Tercero, ¿tu fe está muerta? Vamos con el primer punto. Una oración para cada momento del día. El Evangelio comienza diciendo que un fariseo le rogó a Jesús que fuese a comer con él. Y el Evangelio dice que Jesús entró y se puso a la mesa. Sabemos que la actitud del fariseo posiblemente era una actitud malintencionada, pero tratemos de quedarnos con esa expresión con la que empieza el Evangelio para que hagamos una aplicación práctica. Dejemos a un lado lo que posteriormente hizo el fariseo y centrémonos en lo que está haciendo en este momento. Ha invitado a Jesús a comer y Jesús se puso en la mesa. Repito, no quiero que pongamos al fariseo como un modelo de ninguna manera, pero quisiera aprovecharme de esta frase inicial del Evangelio para decirte que es necesario que nosotros en cada momento del día tengamos presente a Jesús. Y para ello es importante saber hacer una oración para cada momento del día. En algunos momentos será una oración bien compuesta, larga, estructurada. En otros momentos bastará una pequeña ejaculatoria, pero que cada momento del día esté santificado. De hecho, la liturgia de la Iglesia tiene algo que se llama la liturgia de las horas, que precisamente lo que pretende es santificar cada momento del día. Y así, como empieza el Evangelio, nosotros deberíamos siempre rogar al Señor que venga a comer con nosotros, y con seguridad Él se pondrá en la mesa. Nosotros como familia acostumbramos a hacer una oración siempre antes de iniciar la comida. Es la misma oración siempre para que los niños se la aprendan y para que una vez se la memoricen, empiecen a hacerla también práctica en sus vidas, la asuman como algo propio. La oración dice así: bendice, Señor, este alimento que recibimos en tu misericordia. Da de comer a quienes tienen hambre y da hambre de ti a los que tienen algo para comer. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Así, una oración sencilla, una oración que los niños se han venido aprendiendo y cada que la hacemos, entonces se la aprenden más. De hecho, ya alguno de ellos es el que la hace. En otras ocasiones están muy distraídos y es una tremenda dificultad hacerlo rezar. Queridos amigos, esa es la vida. La formación en la fe implica paciencia y constancia. Pero con eso trato de decirles que debemos acompañar cada hora de nuestra vida, cada actividad importante de nuestra vida con oración. Al amanecer, por ejemplo, hay una bella oración que he aprendido de un sabio sacerdote y que siempre que me levanto hago apenas abro los ojos. La oración dice así: Señor, en el silencio de este día que nace, vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza. Hoy quiero mirar al mundo con ojos llenos de amor, ser paciente, comprensivo, humilde, suave y bueno. Ver detrás de las apariencias a tus hijos como los ves tú mismo, para así poder apreciar la bondad de cada uno. Cierra mis oídos a toda murmuración, guarda mi lengua de toda maledicencia. Que solo los pensamientos que bendigan permanezcan en mí. Quiero ser tan bien intencionado y justo que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia. Revísteme de tu bondad, Señor, y haz que durante este día
yo te refleje. Amén. Ven, son oraciones que puedes tomar de algún libro de oraciones o de algún sacerdote o alguna oración que tradicionalmente se ora en tu familia, o tú mismo puedes elaborarla. Lo importante es que ojalá sea siempre la misma y lo hagamos siempre. Que no sea que un día nos levantemos y se nos olvidó. Tratemos de que esto se vuelva un hábito, que haya una oración para cada momento del día. Lo mismo podemos hacer al momento de iniciar el trabajo, al momento de iniciar el estudio, al momento de salir de la casa, al momento de volver a ella, al concluir el día. En fin, debemos hacer oración en cada momento para invitar a Jesús siempre a estar con nosotros. Segundo, cuida más el ser que el aparecer. Cuando este fariseo se da cuenta que Jesús no se lava las manos para comer, se sorprende mucho. Y Jesús le recrimina y le dice: ustedes los fariseos limpian por fuera la copa y el plato, pero por dentro rebosan de rapiña y maldad. Esta práctica de lavar los platos, de purificar las cosas, era una práctica que de alguna manera se habían inventado las tradiciones rabínicas. Un exégeta dice al respecto: el uso rabínico de lavarse las manos, platos, hasta purificar los asientos para no contraer alguna impureza legal, no era precepto de la ley, sino que procedía de la tradición de los antiguos rabinos. Hasta aquí el autor. Lo que significa es que estas prácticas externas, que de suyo no tienen nada de malo, buscar el aseo, la purificación de las cosas, se había convertido para los fariseos en un rito, se había convertido en una práctica religiosa, en una práctica de pureza legal. Entonces ellos cuidaban muchísimo estas cosas que aparecían ante la gente, pero descuidaban lo que había en el interior. Por eso Jesús les hablaba con tanta fuerza. Ustedes están limpiando lo de afuera, pero por dentro están llenos de rapiña y de maldad. Vamos a ver, nosotros nos encontramos en una cultura que también cuida mucho lo de afuera, pero muy poco lo de adentro, que se preocupa mucho por cómo aparece, por cómo le perciben, por cómo se ve ante los demás, pero se preocupa muy poco por lo que en realidad es, por el interior. Por eso decimos, cuida más el ser que el aparecer. El aparecer es aquello que los demás ven. En cambio, el ser representa tu propia identidad. El ser, como tal lo dice la palabra, es lo que eres. Más allá de lo que tus redes sociales digan de ti, más allá de la espectacular foto que acabaste de postear, más allá del grandioso filtro que pusiste, del maravilloso lugar que visitaste, de la estupenda comida a la que le tomaste una fotografía preciosa y posteaste en Instagram. Más allá de todo eso que es aparecer, el Señor hoy nos llama a cultivar nuestro ser, nuestro interior. Y para cultivar el ser debemos acercarnos a aquel que nos creó, a aquel que sabe quiénes somos, a aquel que nos confirió identidad, dignidad de ser hijos suyos. Es decir, solo en Dios podemos cultivar adecuadamente nuestra interioridad. Y así, con una interioridad, con un ser fortalecido, lo que aparecerá ante los demás entonces será simplemente lo que transparenta mi ser. Es decir, lo de afuera expresará lo de adentro. Y no nos pasará lo de los fariseos, que había esa división entre lo que eran y lo que mostraban. Eso es lo que se conoce con el nombre de hipocresía. Nosotros podemos caer en la tentación de la hipocresía. Cuidar mucho, por ejemplo, nuestra reputación. ¿Qué es la reputación? Es aquello que los demás piensan de mí. Pero en ocasiones cuidamos muy poco nuestra conciencia. ¿Y qué es la conciencia? Es lo que Dios piensa de mí. Repito, cuidamos mucho la reputación, pero cuidamos muy poco nuestra conciencia. Nos preocupamos mucho por lo que otros piensan de mí, es decir, por la reputación, y nos preocupamos muy poco por lo que Dios piensa de mí, es decir, lo que aparece en mi conciencia. Amigos, cultivemos nuestro ser en vida de oración, en vida de lectura espiritual, en el reconocimiento humilde de nuestras faltas, en el propósito firme de cultivar las virtudes, la paciencia, la caridad, la generosidad, el perdón, el ser capaz de ser condescendientes con los demás, pero ser muy firmes con nosotros mismos en nuestros propósitos. Eso es un proceso de conversión y de santificación. En último término, ser santo es cultivar adecuadamente nuestro ser. Tercero, ¿tu fe está muerta?
El Señor concluye diciéndole al fariseo: con todo, den limosna de lo que hay dentro, y lo tendrán limpio todo. Amigos, muy unido a lo anterior, el Señor le está diciendo a este fariseo: usted se preocupa mucho por las cuestiones externas, por el componente externo de la práctica religiosa. Ciertamente, la fe se expresa externamente. Ciertamente, se cumplen mandamientos. Ciertamente, hay ritos que debemos seguir. Pero el Señor está advirtiendo acá que esta fe, que se centra exclusivamente en las cuestiones externas, si es una fe que adolece, si es una fe a la que le falta caridad, es una fe muerta, es una fe muerta. Amigos, es lo que decía el apóstol Santiago en el capítulo 2, versículo 26, porque así como un cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe que no produce obras está muerta. Esto a mí me impacta, porque si me dicen a mí que una persona tiene una fe muerta, yo me imaginaría que es una persona que ya no cree en Dios. La fe pues remite a aquello que creemos. Y si está muerta, pues yo pensaría, esta persona con fe muerta es una persona que sencillamente dejó de creer. Pero lo que el apóstol Santiago nos está diciendo, y que podemos unir perfectamente con este texto donde el Señor pide que se haga caridad para purificar también el interior, a este fariseo que estaba tan preocupado solo por lo de afuera, por lo que aparecía, lo que el Señor está diciendo acá es que si una fe se vive sin caridad, esa es una fe muerta. Es decir, usted puede creer en Dios, usted puede incluso tener algunas prácticas religiosas, pero si esto no se traduce en caridad, si esto no se traduce, en primer lugar, en amor a Dios, pero en segundo lugar, en amor al prójimo como a usted mismo, si esto no se traduce en eso, entonces su fe está muerta. Por mucho que diga que quiere a Dios, por mucho que diga que cree en Él, por mucho que haga algunas prácticas religiosas. Yo no estoy diciendo con esto que no debamos tener prácticas. Claro que las debemos tener, pero si estas prácticas no están produciendo caridad en nosotros, atentos amigos, entonces las estamos realizando mal y podemos caer en esto del fariseo, en la hipocresía, en cuidar solamente lo externo y olvidarnos de lo interno, en tener una fe solamente centrada en mi vanidad, en lo que aparece, en aquellas cosas que yo considero que de alguna manera me hacen quedar bien, pero no una fe centrada en el amor verdadero. Ese binomio, fe y caridad, fe y amor, es un binomio inseparable. La fe necesariamente debe producir amor, y el amor verdadero necesariamente debe surgir de una fe auténtica. Si tú estás orando el rosario, estás yendo a la Santa Misa, estás escuchando el Evangelio todos los días, estás camino a la consagración total a Jesús por María, participando de tu parroquia, y sin embargo, en tu casa faltas permanentemente a la caridad, eres una persona absolutamente irritable, una persona a la que no se le puede hablar, eres una persona con un corazón durísimo, una persona que no perdona con facilidad, una persona que no se conmueve ante el dolor del otro, que no quiere ayudar a nadie, que está pensando solo en sí. Entonces, cuidado, cuidado, porque la advertencia del Evangelio hoy es para ti y para mí. Podemos tener una fe muerta. Y el Señor nos exhorta hoy: vaya, haga caridad. Vaya, haga caridad, que esto lo termina de purificar. Y me puedes decir: Wilson, ese soy yo. Wilson, efectivamente, así es mi fe, muerta. Pues amigos, el hecho de que ya lo reconozcamos es una gran ganancia. Acá no estamos hablando a los que son perfectos. Yo en muchas ocasiones también he tenido una fe muerta. Precisamente por eso oramos el Evangelio todos los días, lo leemos y lo reflexionamos, porque necesitamos que nos exhorte y que nos ayude a cambiar. Y siempre le pedimos ayuda a Dios porque nos reconocemos frágiles. El reconocerlo ya es un primer paso. El resto lo hace la gracia. Oremos. Amado Señor, queremos en primer lugar tenerte presente en cada momento de nuestra vida y de nuestro día. Queremos santificar cada instante de nuestra existencia. Queremos que siempre estés con nosotros, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Ayúdanos, Señor, a tomar el buen hábito, a adquirir la virtud de la oración para santificar cada momento de nuestro día.
pero también te suplicamos, Señor, que nos ayudes a cultivar más nuestro interior. Nos hemos preocupado demasiado por las cosas de afuera y hemos descuidado lo de adentro. Hemos descuidado nuestra relación contigo. Estamos obsesionados por lo que aparece, pero en cambio hemos descuidado tanto lo que somos. Y por esto, Señor, nos ha faltado una fe viva, una fe que se expresa en caridad. Yo reconozco, Señor, que en muchas ocasiones mi fe ha estado muerta. Y hoy te suplico me concedas la gracia de tener una fe viva. Haz mi corazón más caritativo. Sabes, Señor, que lucho con mi temperamento, lucho con mi carácter, lucho con mis debilidades, pero en ocasiones mi debilidad es más fuerte que yo. Por eso te suplico, Señor, que hoy me concedas la gracia de poder tener una fe que se exprese en caridad. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, una oración para cada momento del día. Segundo, cuida más el ser que el aparecer. Tercero, ¿tu fe está muerta? Compromiso. Hoy vamos a hacer una obra de caridad. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.